El frío viento nocturno soplaba con fuerza afuera, arrastrando hojas secas por las calles solitarias, mientras una luz tenue iluminaba las calles desiertas de la ciudad. En una de las viejas tiendas de antigüedades, un hombre, Lucas, de aspecto normal, pero con una sensación de vacío que lo acompañaba, recorría las estanterías cubiertas de polvo. Los objetos antiguos parecían estar observándolo, como si en sus ojos desgastados se escondieran secretos olvidados por el tiempo. Lucas había estado buscando algo especial, tras mudarse a su nuevo hogar en las afueras de la ciudad, un lugar donde el silencio de la noche solo era interrumpido por el crujir de la madera y el eco de sus propios pensamientos. Sentía que algo faltaba. Buscaba llenar ese vacío con algo único, algo que pudiera darle carácter a su sala de estar. Fue entonces cuando lo vio. En el rincón más oscuro de la tienda, cubierto por una tela de terciopelo desgastada, el espejo antiguo lo atrajo. Tenía un marco de madera oscura, tallado a mano con intrincados detalles de hojas y figuras que parecían moverse bajo la débil luz. Al principio no pensó mucho en él. Sin embargo, algo en su reflejo lo inquietaba. Había algo extraño, como si el espejo hubiera absorbido demasiados años de historia, como si guardara recuerdos de épocas pasadas que no deseaban ser olvidados. El dueño de la tienda, un hombre mayor de barba blanca y mirada profunda, lo observaba desde la distancia. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera, y le dijo en voz baja: «Ese espejo tiene una historia, no es como los demás. Cuidado con lo que el reflejo te muestra». Lucas, intrigado pero no completamente convencido, compró el espejo. No quería escuchar advertencias sin fundamento. El vendedor, al ver su indiferencia, simplemente hizo un gesto con la mano, como si ya hubiera presenciado demasiados otros como él. Al llegar a su casa, Lucas colocó el espejo en la sala de estar. Era lo que necesitaba, un punto focal, algo que le daba elegancia al lugar. Esa noche, al caer el sol, se sentó en el sofá con una copa de vino, disfrutando del silencio que envolvía su hogar. Pero mientras su mirada descansaba en el reflejo del espejo, comenzó a sentirse incómodo. No había razón para ello. No era más que un objeto decorativo, pero algo no estaba bien. De repente vio un movimiento en el cristal, una sombra que no pertenecía a la habitación. La figura de una mujer se reflejó en el espejo. Era débil al principio, como una silueta difusa, pero con el paso de los segundos se fue volviendo más nítida. La mujer tenía el cabello largo y desordenado, y sus ojos eran profundos y vacíos, como si su alma hubiera quedado atrapada en ese lugar. Lucas se levantó rápidamente, mirando hacia el lugar donde debería haber estado la figura. No había nadie. El miedo le recorrió la espalda. Intentó convencerse de que había sido una ilusión, un juego de luces y sombras. Sin embargo, esa misma noche, el reflejo de la mujer apareció nuevamente, esta vez de manera más clara. Estaba en la misma posición, mirando hacia él, con una expresión en su rostro que mezclaba tristeza y rabia. Pero lo más aterrador de todo era la sensación de que la mujer lo veía directamente, como si su mirada atravesara el cristal y lo estuviera observando a él, no solo su reflejo. Al principio, Lucas intentó ignorar los extraños sucesos. Pensó que era solo el cansancio, el estrés de la mudanza. Pero cada vez que pasaba cerca del espejo sentía esa presencia. No podía dejar de mirarlo, y cada vez la figura de la mujer se volvía más detallada, más definida. A veces, incluso parecía moverse, aunque él no pudiera ver su cuerpo. Solo los ojos fijos en él, llenos de desesperación. Una noche, mientras caminaba hacia el espejo, Lucas notó algo extraño en el reflejo. No era solo la mujer, ahora también había una figura masculina, mucho más oscura, con una expresión feroz. La presencia de este hombre parecía opacar la de la mujer. Se sentó frente al espejo, mirando fijamente a los dos reflejos, esperando que algo sucediera. La figura masculina levantó la mano, apuntando directamente hacia él. En ese momento, un dolor intenso atravesó su pecho, como si algo le estuviera oprimiendo el corazón. Se levantó rápidamente, mirando hacia el espejo, y la mujer en el reflejo levantó la mano también. Lucas pudo ver cómo la expresión de la mujer cambiaba de desesperación a una mezcla de rabia y angustia, como si estuviera pidiendo ayuda, como si quisiera que él la viera y comprendiera. La situación se volvió insostenible. No podía dormir.
Las figuras aparecían todas las noches, y el terror comenzaba a apoderarse de él. Decidió investigar sobre el origen del espejo, convencido de que algo siniestro estaba detrás de los extraños sucesos. Fue entonces cuando descubrió la historia de la familia que había sido dueña del espejo. El espejo había pertenecido a una familia que había desaparecido misteriosamente años atrás. La madre, una mujer llamada Elisa, había sido encontrada muerta en su hogar, y su esposo, David, había sido arrestado bajo sospecha de asesinato. Sin embargo, nunca se encontró evidencia suficiente para condenarlo, y el caso fue cerrado rápidamente, sin respuestas. Nadie supo nunca qué había sucedido realmente, y la casa donde vivieron fue rápidamente abandonada. Al saber esto, Lucas se sintió aún más inquieto. La conexión entre el espejo y la tragedia parecía ser más que una coincidencia. Esa noche, decidió enfrentarse a la mujer en el espejo. Se acercó lentamente, mirando fijamente a los ojos de la figura reflejada. La mujer sonrió tristemente, su rostro marcado por la angustia. «Ayúdame», susurró, su voz un eco lejano. «Libérame de este lugar». Pero lo que sucedió después fue lo que lo desbordó por completo. La figura de la mujer comenzó a moverse más rápido, y el reflejo de David apareció junto a ella. El hombre en el espejo parecía estar observando con odio a Lucas. A medida que los dos se acercaban más, una ráfaga de aire helado recorrió la sala, y el sonido de susurros se mezcló con gritos de desesperación. Lucas sintió una presión en su pecho, como si alguien lo estuviera asfixiando. De repente, las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse, y la mujer se desvaneció por un momento. Cuando volvió a aparecer, ya no estaba sola. El rostro de Elisa estaba lleno de angustia, y su mirada era fija en él. El terror se apoderó de Lucas, y sin pensar dio un paso atrás. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando. «Quiero que me vengues», respondió Elisa, su voz clara pero cargada de dolor. «Mi muerte fue injusta. Mi familia fue destruida por la mentira de un hombre. No puedo descansar hasta que se haga justicia». En ese instante Lucas comprendió que el espejo era más que un simple objeto antiguo. Era un portal, una puerta hacia el sufrimiento de Elisa. Su alma, atrapada entre dos mundos, no podía descansar hasta que su muerte fuera vengada. Lucas sabía que no podría escapar de esta maldición, que si no hacía algo, el espectro de Elisa lo consumiría. Desesperado, decidió tomar acción. Fue a la ciudad, donde comenzó a investigar más sobre la familia, buscando más detalles sobre el caso de Elisa y su esposo. Finalmente, descubrió que el hombre que había sido acusado de su asesinato había sido liberado, pero su vida se había arruinado por las falsas acusaciones. En ese momento, Lucas entendió que la familia había sido víctima de una tragedia, pero también que algo no encajaba en la historia. Volvió a su casa con la determinación de desentrañar la verdad. Enfrentó el espejo una última vez. Elisa apareció, pero esta vez con su rostro lleno de paz. «Gracias», susurró. «Ahora puedo descansar». El espejo comenzó a brillar con una luz cegadora. Lucas cayó de rodillas, sintiendo que una presión desaparecía de su pecho. El reflejo en el cristal comenzó a desvanecerse, y en su lugar apareció una imagen de paz, de la mujer en su hogar, rodeada de su familia. Finalmente el espejo se rompió, cayendo al suelo en pedazos. Con su último aliento, Elisa desapareció, y el cuarto quedó en silencio absoluto. Lucas nunca olvidó lo que sucedió esa noche, pero nunca volvió a ver el espejo. En su lugar, colocó una fotografía de Elisa y su familia, con una pequeña vela encendida junto a ella. Y cada noche, al pasar frente al lugar donde había estado el espejo, sentía una ligera brisa cálida, como si Elisa finalmente hubiera encontrado la paz que tanto necesitaba. Era una noche fría de otoño cuando Carla se mudó a su nuevo apartamento. El edificio, aunque antiguo, tenía un aire nostálgico que a Carla le resultaba reconfortante. Había dejado atrás su vida en la ciudad, buscando paz en un lugar apartado de la rutina frenética. El apartamento estaba en el último piso de un edificio de ladrillos rojos, cubiertos de hiedra. La escalera crujía bajo cada paso, y las luces del pasillo parpadeaban como si fueran incapaces de mantener la luz por mucho tiempo. Desde el primer día, algo se sentía extraño.
Carla al principio pensó que era el cansancio de la mudanza, o quizás el hecho de que estaba lejos de su familia por primera vez. Pero conforme pasaban los días, una sensación inquietante se apoderaba de ella cada vez que se apagaban las luces y la oscuridad llenaba su apartamento. La primera noche, ya instalada en su nuevo hogar, Carla se acostó en su cama, tratando de conciliar el sueño. La ciudad parecía estar dormida. El único sonido era el viento que golpeaba contra las ventanas y el leve crujido de las maderas bajo el edificio. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un susurro débil, casi imperceptible, que parecía provenir de la pared como si alguien murmurara algo demasiado bajo para comprender. Pensó que era su mente, cansada después de la mudanza, jugándole una mala pasada. Pero al siguiente día, el susurro volvió, esta vez más claro, más cercano. Carla se despertó en medio de la noche sintiendo una presión en el aire, como si alguien la estuviera observando. El sonido era suave pero inconfundible, un susurro casi imperceptible, seguido de un murmullo que decía su nombre, Carla. Lo escuchó tan nítidamente que su corazón dio un vuelco. Miró alrededor, pero no había nada en la habitación, solo sombras que danzaban con la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana. Aterrada, encendió la luz y el susurro cesó, pero el miedo seguía presente, como una sombra invisible a su alrededor. Las noches siguientes fueron un ciclo repetido. El sonido inconfundible del susurro, su nombre en la oscuridad, y el creciente sentimiento de que no estaba sola en el apartamento. Carla pensaba que quizás estaba perdiendo la razón. ¿Quién o qué podía estar haciendo esos ruidos extraños? ¿Y por qué la llamaban por su nombre? No había nadie en el edificio que conociera su identidad. Su nombre solo estaba en la puerta del apartamento. Una noche, decidida a acabar con esa sensación, Carla se armó de valor. Apagó las luces y se quedó en silencio en la oscuridad, esperando. Los minutos parecían horas. El aire estaba pesado, como si la atmósfera estuviera impregnada de algo antiguo, algo maligno. Y entonces de nuevo el susurro. Carla. Ahora no venía solo de las paredes, sino que parecía resonar en el aire mismo, llenando la habitación con una presencia palpable. Esta vez, Carla no se quedó quieta. Con un temblor en las manos, se levantó de la cama, avanzó hacia la puerta de la habitación y se dirigió al pasillo. Al principio, el pasillo estaba oscuro. Solo se veían sombras distorsionadas en las paredes, pero algo lo hacía diferente esa noche. Un frío extraño la envolvía y el susurro la seguía, arrastrándose por las paredes, acercándose más y más. En el pasillo, había una puerta cerrada que nunca había notado antes. Era una puerta vieja, que parecía llevar hacia un cuarto olvidado. La madera de la puerta estaba ajada, y el marco estaba cubierto por una capa de polvo. El susurro provenía de detrás de esa puerta. Carla, con el corazón acelerado, extendió la mano hacia el picaporte. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero no podía detenerse. La curiosidad, mezclada con el terror, la impulsaba a abrirla. La puerta crujió al abrirse, y el aire viciado de dentro la golpeó con fuerza. El cuarto estaba en completa oscuridad. No había ventanas, solo una penumbra densa que envolvía el lugar. Carla sintió un escalofrío al entrar, la sensación de que algo o alguien la observaba desde las sombras. El susurro aumentó en intensidad, hasta volverse un lamento gutural y distante, como si alguien estuviera a punto de hablarle directamente al oído. Al girar para encender la luz, Carla vio algo en el suelo. Era un trozo de papel, arrugado y manchado de algo oscuro. Al acercarse, lo levantó y vio que estaba cubierto de lo que parecía ser sangre seca. Desdobló el papel con manos temblorosas. Era una nota escrita en tinta roja. No te vayas. Estás donde todo comenzó. Carla dejó caer el papel, el terror invadiendo todo su ser. Al mirar alrededor, algo la atrapó. En una esquina, en la oscuridad, podía distinguir una figura desdibujada, como un contorno que se desvanecía en la sombra. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era una voz femenina, llena de desesperación y odio. Te lo dije, no te vayas. Desesperada, Carla salió corriendo del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. El susurro ahora se había transformado en una risa macabra que resonaba por todo el pasillo. La oscuridad parecía tener vida propia, envolviéndola en su abrazo frío y cruel.
Cada vez que trataba de encender una luz, la bombilla parpadeaba y se apagaba, dejándola en la más completa oscuridad. Fue entonces cuando lo entendió. El apartamento no estaba vacío. Algo, o alguien, había estado esperando su llegada. El espíritu de la víctima, un alma atrapada por su propia tragedia, había encontrado una nueva moradora, y no estaba dispuesto a dejarla ir. Carla no sabía qué hacer. La sensación de estar atrapada en una pesadilla era insoportable. Quiso huir, pero algo la mantenía allí, una fuerza invisible que la empujaba a descubrir más. Decidió investigar más sobre la historia del apartamento, buscando en los viejos archivos del edificio. Pronto descubrió que décadas atrás, el apartamento había sido el escenario de un brutal asesinato. Una mujer joven llamada Elena había sido asesinada a manos de su pareja, un hombre celoso y violento. El crimen había sido tan espantoso que la comunidad nunca lo olvidó, y la policía nunca resolvió el caso. Se decía que el espíritu de Elena, inconforme con su trágica muerte, rondaba el edificio, buscando venganza. La revelación dejó a Carla paralizada. Había sido elegida, quizás por azar o por destino, para ocupar el lugar donde Elena había perdido la vida. El susurro ahora tenía un propósito claro. No era solo una presencia. Era la condena de un alma que no descansaba. Esa noche Carla no pudo dormir. El miedo la mantenía alerta. Las sombras jugaban con su mente, transformándose en figuras distorsionadas que se movían por el apartamento. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando las sombras comenzaron a acercarse, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. De repente una figura apareció en el umbral de la puerta. Una mujer pálida, con el rostro distorsionado por el sufrimiento y el odio. Su boca se movió, susurrando: «Ahora tú pagarás, como yo pagué». Antes de que Carla pudiera gritar, la figura desapareció, dejando tras de sí una oscuridad aún más densa. Carla intentó huir, pero el pasillo parecía alargarse, interminable. Cada paso que daba, más y más lejos se sentía de la salida. El susurro se convirtió en un rugido ensordecedor, y la figura de Elena comenzó a materializarse a su alrededor, rodeándola. Carla cayó al suelo, aterrada. «No, no me hagas esto», suplicó, pero la figura de Elena la miró fijamente, sus ojos vacíos reflejando la desesperación de un alma atormentada. Finalmente, cuando ya no pudo más, Carla se levantó y corrió hacia la puerta. La figura de Elena siguiéndola, susurrando su nombre, exigiendo que pagara por la muerte que había sido olvidada. Con un esfuerzo final, Carla rompió el cristal de una ventana y saltó al vacío, dejando atrás el apartamento, el susurro y el espíritu que la había perseguido. Pero mientras caía, escuchó una última vez su nombre: Carla, y entonces la oscuridad la abrazó. La noche se había apoderado del paisaje, cubriendo el mundo en una capa de oscuridad que parecía consumirlo todo. Clara miraba por la ventana del tren, observando cómo las luces de la estación se desvanecían a medida que el tren comenzaba a moverse. El día había sido largo, cansado, pero finalmente se dirigía a casa, hacia un poco de descanso y la familiaridad de su hogar. Al principio el tren había estado tranquilo, como cualquier otro viaje nocturno, pero pronto una sensación extraña se apoderó de Clara. Algo en el aire se sentía pesado, denso, como si el tiempo mismo estuviera siendo absorbido por la oscuridad que rodeaba el tren. A lo lejos podía ver las sombras de las estaciones que pasaban rápidamente, pero lo que le llamó la atención fue el silencio. Nadie hablaba. Los otros pasajeros parecían sumidos en un mutismo profundo, inmóviles, casi como si fueran estatuas vivientes. No había conversaciones, ni risas, ni murmullos como suele suceder en los viajes largos. Todo era un silencio incómodo que parecía colarse en la piel de Clara, helando su alma. Miró alrededor, intentando encontrar algún rostro familiar, alguna señal que la hiciera sentir que estaba entre personas reales, pero no lo encontró. Cada uno de los pasajeros en el tren era una sombra de lo que debería ser. Sus ojos vacíos no reflejaban emoción alguna, y sus cuerpos parecían flotantes, como si no pertenecieran a este mundo, como si estuvieran atrapados en un lugar que no era suyo. Clara se levantó de su asiento y caminó por el pasillo, intentando obtener una mejor perspectiva de la situación. La atmósfera dentro del tren se sentía densa,
como si todo estuviera suspendido en un limbo inexplicable. Al mirar por la ventana, se dio cuenta de que el paisaje ya no se veía familiar. El tren pasaba a través de una oscuridad absoluta, donde no se distinguían los contornos de los árboles, las estaciones ni las casas. La sensación de desorientación crecía a cada minuto que pasaba. Algo no estaba bien. Algo estaba fuera de lugar. Se acercó a la puerta del vagón, pero al intentar abrirla la manija no se movió. Estaba bloqueada. No podía salir, y no podía entender por qué. Los pasajeros a su alrededor permanecían inmutables, como si no notaran su creciente ansiedad. Clara apretó los dientes, tratando de calmarse, pero un sentimiento de angustia comenzó a apoderarse de ella. No podía quitarse la sensación de que estaba siendo observada, que algo en el tren la estaba acechando. El aire se volvió más denso, casi insoportable, como si el propio tren estuviera respirando, y a cada exhalación, el miedo aumentaba. En un intento por racionalizar lo que estaba viviendo, Clara buscó alguna señal lógica, pero pronto se dio cuenta de que todo lo que la rodeaba era un enigma. ¿Dónde estaba? ¿Por qué todo estaba tan extraño? No podía recordar la última estación en la que había estado. El trayecto no tenía sentido. El tren parecía moverse sin un rumbo claro, avanzando por un túnel de oscuridad interminable. De repente un sonido sordo interrumpió sus pensamientos. El aire se llenó de una vibración que parecía provenir de lo más profundo del tren. Un murmullo bajo comenzó a elevarse, como susurros de voces lejanas, voces que no entendía, pero que sentía cada vez más cercanas. Clara se giró rápidamente, mirando a su alrededor, pero no pudo identificar el origen de los susurros. Miró a los pasajeros, que aún seguían inmóviles como si no fueran conscientes de nada de lo que estaba sucediendo. Nadie parecía inmutarse. Un escalofrío recorrió su espalda. Se acercó a la ventanilla y miró hacia afuera, buscando alguna señal que pudiera darle una pista de lo que estaba sucediendo. Pero la negrura era total, como si el tren estuviera viajando a través de un vacío sin fin. Fue entonces cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. Entre las sombras del paisaje, algo se movía. Una figura desfigurada, una sombra de un ser humano, que parecía desplazarse a gran velocidad fuera del tren, corriendo paralelo a él. Clara intentó mirar más de cerca, pero la figura desapareció antes de que pudiera distinguirla con claridad. Su corazón latió más rápido, y un sudor frío le cubrió la frente. No podía creer lo que había visto. ¿Había sido real? ¿O su mente estaba jugándole trucos en la oscuridad? Se dio vuelta, deseando encontrar alguna explicación lógica. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de un pasajero, lo que vio la paralizó de terror. El hombre frente a ella no era humano. Su rostro era una masa de carne arrugada y vacía, como si los ojos y la boca hubieran sido arrancados de su rostro. La piel era gris y agrietada, como si estuviera desintegrándose. Clara sintió que su estómago se revolvía, mientras un grito de horror se ahogaba en su garganta, pero al mirar de nuevo el hombre había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Un sudor frío le cubrió el rostro mientras retrocedía lentamente. No podía estar segura de si lo que había visto era real o solo producto de su creciente paranoia. El aire, ahora espeso, parecía presionar sobre su pecho, dificultándole respirar. Era como si el tren estuviera apretando cada vez más, llevándola hacia un lugar del que no podría escapar. Las sombras en el vagón se alargaban y deformaban, como si estuvieran vivas, observándola desde todos los ángulos. Clara intentó encontrar a algún conductor, a alguien que pudiera explicarle lo que estaba pasando, pero cuando llegó a la cabina, la puerta estaba cerrada. Golpeó fuertemente, pero no recibió respuesta. Se giró y comenzó a caminar de nuevo por el pasillo, pero esta vez algo la detuvo. Un sonido lejano, como un crujido, se escuchó detrás de ella. Al girarse, vio una sombra al final del pasillo, una figura de pie, inmóvil. No podía ver su rostro, pero sentía que la observaba, que estaba esperando. La figura comenzó a moverse lentamente, acercándose a Clara con pasos pesados, pero el movimiento parecía más errático, como si la sombra estuviera luchando por mantenerse en forma. Clara se sintió atrapada, paralizada por el miedo. Sus piernas no respondían. La figura siguió avanzando, acercándose cada vez más, hasta que se detuvo justo frente a ella. En ese momento Clara intentó gritar,
pero su voz no salía. La sombra levantó una mano y la tocó, y en el instante en que sus dedos fríos y etéreos la tocaron, Clara sintió una explosión de dolor en su pecho. Su cuerpo se estremeció, y una ola de terror la envolvió por completo. De repente, el tren se detuvo con un fuerte sacudón, y el silencio volvió a tomar el control del lugar. Clara cayó de rodillas, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Se levantó lentamente, sintiendo una pesadez inexplicable en sus piernas. El vagón, ahora en completo silencio, estaba vacío. Todos los pasajeros habían desaparecido, dejando solo un eco de su presencia. Nadie estaba allí. El tren había llegado a una estación que Clara no reconoció. La estación estaba vacía, desierta, como si el tiempo hubiera dejado de existir allí. Un aire helado le golpeó la cara mientras se bajaba del tren, y el lugar parecía sumido en una oscuridad eterna. No había luces, ni sonido, solo el vacío. Clara caminó con pasos inciertos, buscando alguna señal de vida, algo que indicara que aún estaba en el mundo que conocía. Pero a cada paso, se adentraba más en el vacío, hasta que sus pies la llevaron a una vieja puerta oxidada que parecía marcar el final de todo. La abrió, y al cruzar el umbral se dio cuenta de lo inevitable. Estaba atrapada. El tren nunca había llegado a su destino. Ella nunca volvería a casa. Estaba en una dimensión paralela, un lugar donde las almas perdidas, como ella, vagaban sin fin, condenadas a repetir el mismo viaje, atrapadas en un ciclo eterno. El tren había llegado a su final. Pero para Clara, su viaje nunca terminaría. La joven pareja había estado buscando su hogar perfecto durante meses. Cuando finalmente encontraron esa casa antigua y misteriosa, no pudieron resistirse. Estaba situada al final de una calle solitaria, rodeada por árboles altos que se balanceaban con el viento, como si estuvieran observando todo lo que sucedía a su alrededor. La fachada de la casa estaba cubierta por un musgo espeso que le daba un aire sombrío. Sin embargo, para ellos, tenía un encanto irresistible, como si las paredes estuvieran esperando algo que solo ellos podían desentrañar. El primer día que entraron, no podían dejar de admirar los detalles antiguos, las molduras ornamentadas, las escaleras de madera que crujían con cada paso. Había algo cautivador en el aire de la casa, algo que parecía susurrar secretos desde las sombras. Sin embargo, al principio no le prestaron mucha atención. Estaban demasiado ocupados disfrutando del hecho de haber encontrado un lugar al que finalmente podían llamar hogar. Durante los primeros días, todo parecía normal, pero conforme la noche caía y las luces se apagaban, algo extraño comenzó a suceder. Fue una noche particularmente silenciosa, casi inquietante, cuando los susurros comenzaron. Al principio pensaron que se trataba de la casa asentándose, un ruido típico en una construcción antigua. Sin embargo, conforme pasaron las noches, los susurros se hicieron más claros y más inconfundibles. A mitad de la noche, cuando todo estaba en silencio, se despertaron al oír palabras susurradas que parecían provenir de las paredes. No pudieron comprender lo que decían al principio, pero había algo en sus voces que les helaba la sangre. Los susurros parecían hablar sobre ellos, como si estuvieran observando cada uno de sus movimientos. La pareja se miró, confundida y aterrada, sin atreverse a salir de la cama. Al principio intentaron ignorarlo. Pensaron que la casa tenía que ver con la antigüedad, con los materiales viejos, con el paso del tiempo y el desgaste. Pero las noches siguientes no fueron mejores. Los susurros se intensificaron. Era como si algo o alguien estuviera detrás de las paredes, esperando a que llegara la oscuridad para poder comunicarse. En la tercera noche, los susurros comenzaron a pronunciar sus nombres. Sofía, Jack, murmuraban las voces con un tono bajo y aterrador, casi como si fueran una amenaza. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. Las voces, cada vez más claras, se convirtieron en un eco constante durante la noche. No importaba lo que hicieran, no podían escapar de esos susurros. Intentaron sellar las paredes, cambiar las habitaciones, dormir en diferentes lugares de la casa, pero los susurros siempre los seguían, como si la misma casa estuviera viva, observando sus más profundos miedos. Fue entonces cuando Sofía, desesperada, decidió investigar. Sabía que algo no estaba bien, que la casa guardaba un secreto oscuro.
Encontró una vieja caja de madera en el ático. Estaba polvorienta, cubierta de telarañas, pero al abrirla, reveló un antiguo diario, escrito a mano con una tinta desvanecida por el tiempo. El diario pertenecía a los antiguos dueños de la casa. Sofía comenzó a leer las páginas amarillentas, descubriendo una historia aterradora que jamás hubiera imaginado. Los anteriores propietarios de la casa, una familia aparentemente normal, habían sufrido una tragedia tras otra. En sus páginas se describía cómo los padres habían desaparecido misteriosamente una noche sin dejar rastro, y cómo los niños habían sido encontrados días después, en un estado de terror absoluto, incapaces de recordar lo que había sucedido. La historia hablaba de una presencia maligna, algo que se había instalado en las paredes de la casa, algo que se alimentaba del miedo. La historia también mencionaba un ritual, un antiguo pacto hecho con fuerzas oscuras para proteger la casa de la destrucción. Pero el ritual nunca había salido como se esperaba. Algo salió mal, y la casa quedó maldita, atrapada en un ciclo interminable de tragedias, desapariciones y locura. Los susurros, según el diario, eran una forma de comunicación de esas almas atrapadas, condenadas a vagar entre las paredes, repitiendo sus últimos momentos antes de perderse por completo en las sombras. Sofía no sabía si creerlo, pero lo que estaba viviendo era más aterrador que cualquier historia. Mientras leía las páginas del diario, escuchó un susurro cerca de su oído. «Sofía», dijo la voz, esta vez mucho más fuerte, como si estuviera justo detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nadie. El miedo le recorrió la espalda y dejó caer el diario, haciendo que las páginas se esparcieran por el suelo. Jack, al escuchar el alboroto, corrió hacia el ático. «¿Qué pasa?», preguntó, pero Sofía no podía articular palabra. El miedo la había paralizado. Los susurros seguían, ahora más intensos que nunca, como si la casa estuviera enfurecida por su curiosidad. Jack intentó tomar el diario y seguir leyendo, pero en ese momento una corriente fría recorrió la habitación y una sombra oscura apareció en la esquina, mirando fijamente a la pareja. En ese instante, las luces parpadearon y la casa empezó a temblar. Los susurros se convirtieron en gritos, y la pareja se dio cuenta de que la casa no solo estaba viva, sino que se alimentaba de su miedo. Intentaron salir, pero las puertas no se abrían. Estaban atrapados dentro de la casa sin ninguna salida, mientras las paredes susurraban sus peores miedos. La figura oscura que había aparecido en la esquina comenzó a acercarse, y de sus labios salió un susurro helado, diciendo las palabras que ninguno de ellos jamás hubiera querido escuchar. «Bienvenidos a casa. Esta vez, no podréis escapar». Las paredes comenzaron a cerrarse, acercándose cada vez más, como si la casa quisiera tragarlos vivos. Los susurros aumentaron hasta convertirse en una cacofonía ensordecedora, mientras las sombras de los antiguos dueños comenzaban a materializarse, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. La pareja luchaba por mantenerse juntos, pero el pánico ya los había consumido por completo. Finalmente los susurros cesaron, pero la casa seguía respirando, viva, como una criatura hambrienta que esperaba su próxima víctima. Sofía y Jack ya no eran parte de su mundo. En su lugar, las voces continuaron susurrando a aquellos que se atrevían a entrar, atrapando sus mentes, llevándolos a un destino oscuro del que no habría regreso. La casa del susurro había encontrado nuevas almas a las que devorar. Aquellos que se atrevían a acercarse serían arrastrados por el terror y el pánico, y se unirían a las voces que ya llenaban las paredes, condenados a repetir su sufrimiento una y otra vez. Desde esa noche, nadie más se atrevió a acercarse a la casa. Quedó abandonada, como un recordatorio del horror que acechaba en su interior. Pero los susurros, aunque distantes, nunca desaparecieron del todo. Eran una advertencia, una promesa de que lo peor aún estaba por venir para aquellos que se atrevieran a escuchar. La casa del susurro estaba esperando su próxima víctima. El sol comenzaba a ponerse, dejando atrás el calor del día y sumergiendo el paisaje en sombras alargadas. El aire estaba pesado, impregnado de una humedad palpable, mientras el grupo de amigos se acercaba a su destino. El viaje hacia las afueras de la ciudad había sido largo y, al principio, lleno de risas. Nadie había pensado realmente en lo que les esperaba. Era una aventura, algo fuera de lo común, y eso era lo que los mantenía entusiasmados. Sin embargo,
Conforme se adentraban en la oscuridad, una sensación extraña se apoderaba de cada uno de ellos. La estación abandonada, a la que se dirigían, se erguía ante ellos como una sombra del pasado, algo olvidado por el tiempo y por los recuerdos. El grupo estaba compuesto por 5 amigos. Pedro, el más aventurero y líder natural del grupo, había sido quien sugirió la idea. A su lado, Laura, la más cautelosa, pero siempre dispuesta a acompañar a sus amigos en cualquier desafío. Diego, quien nunca dejaba de contar historias de terror, siempre con un toque de humor que hacía más llevadera cualquier situación. Sofía, con su naturaleza curiosa y siempre dispuesta a investigar lo desconocido. Y por último, Marco, quien aunque más serio que los demás, confiaba plenamente en el grupo y estaba dispuesto a vivir cualquier experiencia que les trajera la noche. Cuando llegaron a la estación, la atmósfera era extraña. La estructura antigua de hierro oxidado y ladrillos cubiertos de musgo parecían hablar del olvido. Las puertas de madera se balanceaban ligeramente con el viento, produciendo un sonido tenue que les helaba la piel. Sin embargo, el silencio que reinaba alrededor era aún más perturbador. La estación, que alguna vez fue un lugar de paso para los viajeros, ahora era solo un refugio de sombras y secretos olvidados. Al principio el grupo caminó por los andenes, deslizándose por el polvo que cubría el suelo, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada rincón. Los restos de viejas mochilas y papeles rotos volaban con la brisa, creando una sensación de inquietud. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo, y los amigos decidieron adentrarse en el edificio. La puerta, aunque aparentemente inestable, se abrió con facilidad, dejando escapar un olor rancio, como si el aire estuviera viciado desde hacía años. El interior de la estación era aún más sombrío de lo que esperaban. Las lámparas de gas colgaban del techo, algunas rotas, otras parpadeando tenuemente. El suelo estaba cubierto de escombros y objetos rotos, vestigios de un tiempo que parecía haberse detenido allí. La sensación de desolación era palpable, como si la estación estuviera esperando algo, o quizás a alguien. De repente, un sonido extraño los interrumpió. Un susurro apenas audible llegó hasta sus oídos, como si alguien estuviera llamándolos desde la oscuridad. Miraron alrededor, pero no vieron nada. Marco, con un gesto que intentaba esconder el miedo, les pidió a todos que se acercaran más. Estaba claro que algo no estaba bien, pero nadie quería admitirlo en voz alta. La curiosidad seguía empujándolos hacia lo desconocido. Fue entonces cuando la vieron. Apareció de repente, como si hubiera surgido de la nada. Una niña vestida con ropa antigua, de un tono grisáceo que parecía desentonar con el entorno. Su cabello, largo y oscuro, caía en ondas desordenadas sobre sus hombros. La niña los miraba fijamente con unos ojos grandes, que brillaban en la penumbra. No dijeron una palabra al principio, pero su presencia era inquietante, como si estuviera esperando algo. Su mirada estaba vacía, pero al mismo tiempo había algo profundamente perturbador en ella. Era como si perteneciera a otro tiempo, como si su existencia no tuviera lugar en ese espacio ni en ese momento. Pedro fue el primero en acercarse. Aunque el miedo lo había invadido, la curiosidad era más fuerte. Le preguntó quién era, pero la niña no respondió de inmediato. Su rostro se mantuvo impasible, como si sus palabras fueran un eco del pasado. Finalmente, cuando la tensión era insoportable, la niña habló con una voz suave, casi inaudible. «Hubo un accidente. Muchos murieron aquí», dijo, y sus ojos se oscurecieron, como si una sombra hubiera pasado por ellos. Hace muchos años el tren nunca llegó a su destino. Todos los que viajaban en él quedaron atrapados. Murieron en el olvido. El grupo se quedó en silencio. El aire se había vuelto más denso, como si la estación misma se hubiera llenado de presencias invisibles. Sofía, sin poder evitarlo, preguntó si ella también había muerto en el accidente. La niña la miró por un largo rato antes de responder. «No, yo esperaba a mi madre. Ella nunca llegó», dijo, con una tristeza que caló en los corazones de todos. La niña dio un paso hacia ellos. Sus pequeños pies apenas rozaban el suelo. «A veces los que esperan nunca se van». Algo en sus palabras hizo que la piel de todos se erizara. No entendían del todo lo que estaba pasando, pero sabían que no estaban solos.
La presencia de la niña era solo una parte de algo mucho más grande, algo oscuro que se ocultaba entre las paredes de esa estación olvidada. Decidieron seguir adelante, explorando más profundamente la estación, aunque el miedo había comenzado a calar en sus huesos. Cuanto más se adentraban, más evidentes se volvían las extrañas manifestaciones, sombras que se movían por el rabillo del ojo, ruidos inexplicables que retumbaban en los pasillos vacíos. Los susurros se multiplicaban, y los amigos empezaron a sentir que algo los acechaba. Cada paso que daban parecía atraer más sombras, más voces. Era como si la estación estuviera viva, como si las almas atrapadas allí intentaran comunicarse con ellos. De repente, Diego, que había estado contando bromas para intentar aliviar la tensión, se quedó en seco. Algo lo había tocado, algo frío, como un aliento helado sobre su cuello. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Su respiración se aceleró, y sus ojos se agrandaron de terror. Fue entonces cuando escucharon un grito desgarrador que venía del fondo de la estación. Nadie se atrevió a moverse, pero todos sabían que tenían que seguir. El grito los condujo hacia una sala al final del corredor, una habitación cerrada con una pesada puerta de hierro. Estaba cerrada, pero algo parecía estar empujándola desde dentro. Pedro, con el corazón acelerado, intentó abrirla, y con un esfuerzo sobrehumano la puerta cedió. Lo que encontraron dentro los dejó paralizados. La habitación estaba llena de restos de antiguos objetos, pero lo que más les sorprendió fueron las huellas de manos pequeñas, grabadas en el polvo, como si alguien hubiera intentado salir. En medio de la habitación una figura se materializó ante ellos. La niña estaba allí, más cerca que nunca. Pero algo había cambiado. Su rostro estaba distorsionado, como si la tristeza y el dolor se hubieran transformado en rabia. Su mirada era ahora vacía, y su figura parecía flotar en el aire, mientras sus ojos brillaban con un resplandor rojo oscuro. ¿Por qué no se van?, Srenia preguntó, su voz ahora rasposa y llena de ira. ¿Por qué no me dejan en paz? En ese momento la estación comenzó a temblar. Las luces titilaron, y un viento gélido recorrió el lugar. Las paredes crujieron, y la estación cobró vida, como si el pasado hubiera despertado para reclamar lo que le pertenecía. Las sombras se alzaron, se estiraron, y comenzaron a moverse con rapidez, atrapando a los amigos en su espiral de terror. Los ecos del accidente resonaron en sus oídos, y la sensación de estar atrapados en una pesadilla se hizo insoportable. Sofía intentó correr, pero sus piernas no respondían. Laura gritaba, pero su voz se ahogaba en el caos. Marco, con los ojos desorbitados, miraba aterrorizado a su alrededor, mientras Pedro, el líder, trataba desesperadamente de encontrar una salida. Sin embargo, la estación parecía no tener fin, y las sombras los rodeaban cada vez más. Fue entonces cuando la niña apareció ante ellos nuevamente, más cerca que nunca. Su rostro ya no mostraba tristeza, solo una expresión de pura maldad. «Nunca podrán irse», dijo, mientras su figura se disolvía en el aire, dejando atrás solo una risa apagada que resonaba en las paredes. Los amigos, consumidos por el pánico, corrieron sin rumbo, buscando una salida que nunca encontraron. La estación los había atrapado, y el tiempo, al igual que las almas perdidas, los había condenado a vivir una pesadilla eterna. La estación permaneció en silencio una vez más, como si nunca hubieran estado allí. Un viento helado recorrió el denso bosque, haciendo crujir las ramas de los árboles que rodeaban la cabaña. El lugar, apartado y alejado de cualquier civilización, había sido elegido por un grupo de amigos para pasar un retiro de fin de semana. Después de semanas de estrés y agitación, la idea de pasar unos días lejos de todo parecía ser la solución perfecta. La cabaña era rústica, con paredes de madera envejecida y una chimenea que creaba una atmósfera acogedora, pero había algo en el aire que no era del todo tranquilizador. El grupo estaba compuesto por 5 amigos: Tomás, un joven escéptico y pragmático; Sara, su novia, siempre curiosa y aventurera; Lucas, el más introvertido y tímido del grupo; Clara, la más extrovertida y enérgica; y Daniel, el amigo que siempre prefería estar en segundo plano, pero que, por alguna razón, había sido el que más insistió en este retiro. Al principio, la idea de estar en el bosque les parecía perfecta, un respiro de la rutina diaria. Pero a medida que el día avanzaba y la noche se cernía sobre ellos,
Las sombras comenzaron a alargarse de una manera inquietante. Era ya tarde cuando decidieron explorar el bosque. Tomaron linternas y se adentraron entre los árboles, siguiendo un sendero estrecho y cubierto por una capa espesa de hojas. Las risas y conversaciones animadas de los primeros minutos fueron decayendo conforme se alejaban más de la cabaña. El aire se volvía más denso, y la tranquilidad del lugar se sentía cada vez más opresiva. Un silencio pesado envolvía todo, interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo sus pies y el susurro del viento entre las hojas. Fue Clara quien notó algo extraño en un árbol cercano. En el tronco, grabados de símbolos extraños y figuras que parecían estar formadas por palabras incompletas, se reflejaban débilmente bajo la luz de las linternas. La intriga los llevó a investigar más a fondo, y pronto descubrieron que no solo había uno de estos símbolos, sino varios dispersos por todo el bosque, como si alguien o algo hubiera marcado el lugar. El diseño de los símbolos era inquietante, con líneas que se entrelazaban y formaban figuras geométricas imposibles de comprender a simple vista. Los amigos se miraron entre sí, algo desconcertados. Tomás fue el primero en tratar de restarle importancia. Probablemente sean solo marcas de animales o algo antiguo, no es para tanto, dijo, pero su voz sonó menos segura de lo que pensaba. Lucas, sin embargo, ya no se sentía cómodo. Su rostro estaba pálido y su respiración se aceleraba cada vez que miraba los símbolos. «Esto no está bien», murmuró, casi en un susurro. «Deberíamos volver». Pero no fue hasta que llegaron a una pequeña clearing en el bosque, donde los árboles parecían formar un círculo perfecto, que las cosas empezaron a tornarse realmente inquietantes. En el centro de esa zona, había un altar rudimentario hecho de piedras, cubierto con lo que parecía ser un polvo blanco que brillaba débilmente a la luz de las linternas. Alrededor del altar, había más símbolos, ahora completamente evidentes y nítidos, grabados en las rocas, en el suelo y en algunos de los árboles cercanos. Era evidente que alguien había estado allí recientemente. Sara se acercó al altar con una mezcla de fascinación y temor. «¿Qué es esto? ¿Un ritual?», preguntó, pero nadie tenía respuesta. La atmósfera se sentía espesa, como si todo en el aire estuviera cargado de algo oscuro y antiguo. De repente, una ráfaga de viento pasó por el clearing, moviendo las ramas de los árboles y trayendo consigo un estremecedor susurro que parecía decir palabras ininteligibles. Los amigos se quedaron paralizados, mirando alrededor, intentando identificar de dónde provenía el sonido, pero no pudieron ver nada. En ese momento, Lucas, visiblemente alterado, dio un paso atrás. «Es hora de irnos. Esto no me gusta nada», dijo con voz temblorosa. Clara lo miró, un poco burlona, pero también comenzaba a sentirse incómoda. Tomás, como buen escéptico, insistió en que todo era producto de su imaginación. «Es solo el viento», dijo tratando de disimular la creciente incomodidad que sentía. Sin embargo, algo en el fondo de su mente le decía que había algo más, algo que no podía entender. Decidieron regresar a la cabaña, pero mientras caminaban de vuelta por el bosque, la sensación de ser observados se hacía cada vez más intensa. El viento se calmó repentinamente y el silencio volvió a envolver el lugar. Pero este silencio era diferente. No era pacífico. Era tenso, expectante. Era como si el bosque estuviera observándolos, aguardando su próxima acción. Al llegar a la cabaña, notaron algo extraño. La puerta, que había quedado cerrada al salir, estaba ahora entreabierta. Nadie había tocado la cerradura. Clara fue la primera en entrar, pero se detuvo en seco al ver que algo estaba fuera de lugar. El interior de la cabaña estaba en completo desorden. Las sillas y mesas estaban volcadas, y la chimenea que antes ardía con vida ahora estaba apagada, dejando solo las cenizas frías. El pánico comenzó a invadir sus corazones. «¿Qué diablos está pasando aquí?», dijo Sara mirando a su alrededor, con los ojos llenos de terror. La incertidumbre los envolvía, y aunque intentaron calmarse, un presagio oscuro se cernía sobre ellos. Algo no estaba bien y cada vez lo sabían con más certeza. Una sensación escalofriante invadió la habitación, como si la presencia de algo antiguo y maligno los estuviera acechando. Nadie quería ser el primero en hablar, pero el miedo en sus rostros era evidente. De repente, un grito desgarrador se escuchó desde el exterior, en medio de la noche oscura. Clara, que estaba cerca de la ventana, miró hacia afuera,
buscando con desesperación a sus amigos. Pero lo que vio fue aún peor, una figura sombría, flotando en el aire, moviéndose entre los árboles. La figura se acercó lentamente hacia la cabaña, y Clara soltó un grito de terror, cayendo al suelo. Fue entonces cuando uno de ellos, Daniel, desapareció. Nadie había oído ni visto nada, pero cuando se dieron cuenta, Daniel ya no estaba. Su desaparición fue tan repentina que ninguno de los demás pudo procesarlo. La desesperación y el pánico se apoderaron de ellos. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Qué había pasado con él? Se apresuraron a buscarlo por todo el lugar, pero todo lo que encontraron fueron más símbolos grabados en la tierra y árboles. El terror que sentían en sus corazones se convirtió en una fuerza opresiva que casi los asfixiaba. La sensación de estar atrapados en el bosque, rodeados por una fuerza invisible, se hacía cada vez más palpable. Al final, no pudieron seguir buscando a Daniel. Nadie quería separarse de los demás, temiendo que algo más los llevara también. Pero algo los estaba observando. Una presencia oscura y vengativa que no les permitiría salir del bosque. Los espíritus de los antiguos rituales estaban ahora despiertos, y no serían tan amables como para dejarlos ir. Mientras corrían desesperadamente en busca de una salida, las sombras de los árboles parecían alargarse más y más, envolviéndolos en una espiral de terror imparable. Los espíritus vengativos no los dejarían escapar tan fácilmente. No podían verlos, pero podían sentir sus ojos sobre ellos, siguiéndolos, acechándolos. Cada paso que daban parecía llevarlos más lejos de la salvación, y cada vez más cerca de una horrible condena. Finalmente, lo que parecía una huida, se convirtió en una trampa mortal. Un grito final de desesperación resonó en el aire, antes de que el bosque se cerrara por completo. Y con ello la cabaña quedó en silencio. Los espíritus habían reclamado lo que les pertenecía. La cabaña permaneció, vacía y sombría, aguardando a sus próximas víctimas. El bosque había ganado. Era una noche oscura y fría cuando Alejandro, un periodista especializado en historias de lo inexplicable, llegó a las puertas del Hospital Psiquiátrico de St. Mary. El hospital había sido cerrado hacía más de 30 años, pero los rumores sobre los horrores que habían ocurrido entre sus muros aún eran fuertes. Historias de pacientes maltratados, experimentos crueles y sucesos inexplicables que aún rondaban los pasillos. Nadie había osado entrar después de su clausura. Nadie, excepto Alejandro. El edificio, una construcción antigua de piedra, se alzaba en medio de la oscuridad, como un espectro esperando ser descubierto. Su fachada estaba cubierta de hiedra, y las ventanas rotas apenas dejaban entrar la luz de la luna. Era un lugar que emanaba una sensación de olvido, de abandono y, sobre todo, de terror. A pesar de la tensión que sentía, Alejandro estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los rumores. Estaba dispuesto a grabar la evidencia y sacarla a la luz, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Al cruzar el umbral de la puerta principal, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Su linterna iluminaba los pasillos vacíos, mientras su cámara grababa todo a su alrededor. Pero algo estaba mal. Los ecos de sus pasos parecían no acabar nunca, y el silencio del lugar era tan profundo que se sentía como un peso sobre su pecho. Alejandro avanzó por el pasillo principal, observando las habitaciones vacías. Cada puerta, cada ventana, parecía tener una historia oscura que contar. Se acercó a una puerta, la empujó suavemente, y la encontró cerrada con fuerza, como si algo estuviera dentro, esperando. Trató de abrirla, pero algo en el aire lo detuvo. Fue una sensación de incomodidad, como si una presencia invisible lo estuviera observando. Apretó el pomo una vez más, y la puerta se abrió de golpe, haciendo que un golpe de viento frío lo envolviera. Dentro de la habitación, las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, y sobre el suelo había manchas que parecían ser sangre seca. En un rincón, un camastro solitario, sucio y raído, evocaba recuerdos de sufrimiento. Alejandro apuntó la linterna hacia una mesa de metal, pero en el momento en que la luz tocó la superficie, un estremecimiento lo recorrió. Algo se movió en la penumbra. Un susurro en sus oídos, casi inaudible, pero lo suficientemente claro para que su corazón se detuviera un segundo. «Vete de aquí». La voz era suave pero cargada de desesperación.
Alejandro dio un paso atrás buscando la fuente del susurro. Miró alrededor, pero no había nadie. Respiró hondo, intentando calmarse. Pensó que era su mente jugándole una mala pasada, que el estrés del lugar lo estaba afectando. Pero algo dentro de él sabía que no estaba solo. La presencia en el aire lo hizo sentir más vulnerable que nunca. Siguió adelante, decidido a descubrir la verdad, a pesar de las sensaciones extrañas. Mientras recorría el hospital, las puertas empezaron a cerrarse solas, y las luces parpadeaban con frecuencia. El sonido de pasos, ligeros y rápidos, parecía seguirlo a la distancia. Alejandro no podía ver a nadie, pero la sensación de ser observado era cada vez más insoportable. El terror se apoderaba de su mente, pero su determinación lo mantenía firme. Sabía que si no documentaba lo que estaba pasando, nadie le creería. En uno de los pasillos, un grito desgarrador rompió el silencio. Alejandro corrió hacia el origen del sonido, pero al llegar la sala estaba vacía. Solo había una silla rota y en el suelo, una mancha de agua, o algo más oscuro que no lograba identificar. El sonido de la respiración se hacía cada vez más fuerte, y en un instante sintió que alguien lo tocaba por la espalda. Se giró rápidamente, pero no había nadie. ¿Quién está ahí?, preguntó con la voz temblorosa. Silencio. Un silencio sepulcral. De repente la cámara que llevaba comenzó a fallar. La imagen se distorsionó, y una figura apareció brevemente en la pantalla. Era una silueta, la de un hombre encadenado, con una expresión de sufrimiento extremo. Alejandro retrocedió, desorientado y temeroso. La imagen desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. No pudo soportarlo más. Decidió abandonar el hospital, pero cuando llegó a la puerta principal se dio cuenta de algo extraño. Las puertas no se abrían. Se giró buscando otra salida, pero todas las ventanas estaban selladas con tablas. Estaba atrapado. El miedo comenzó a invadir su cuerpo. Algo en el aire lo oprimía, como si el hospital no estuviera dispuesto a dejarlo salir. Entonces un sonido de arrastre comenzó a escucharse. Era débil al principio, pero se fue intensificando. Alejandro intentó buscar una forma de escapar, pero no podía apartar la vista del pasillo oscuro de donde venía el ruido. Los muros parecían moverse, los pasillos interminables, y el eco de los pasos retumbaba por toda la estructura. En el fondo una luz débil brillaba, y con cada paso que daba hacia ella, las sombras parecían alargarse, retorcerse. La figura de un hombre encadenado apareció nuevamente, esta vez más cerca, y se desvaneció cuando Alejandro intentó grabarlo. Su respiración se hacía más agitada, y el pánico lo envolvía. Sentía como si algo estuviera a punto de alcanzarlo, y el sudor frío recorría su frente. Decidió correr, pero a medida que avanzaba, el pasillo parecía alargarse, como si el hospital lo estuviera atrapando cada vez más en sus entrañas. Llegó a una sala vacía, pero el aire estaba pesado, y las paredes parecían latir como si hubiera algo latente en su interior. De repente, una risa baja y burlona resonó en la habitación. Era una risa que no venía de ningún lugar visible, sino que se filtraba a través de las paredes, envolviéndolo. La risa se fue intensificando, hasta convertirse en gritos desgarradores. Alejandro cayó al suelo, tapándose los oídos con las manos, intentando bloquear el sonido, pero era imposible. Los gritos se volvían cada vez más cercanos, más violentos. En ese momento algo comenzó a moverse en la oscuridad frente a él. Era una figura, la de un hombre con cadenas, con una expresión llena de ira y sufrimiento. Los ojos de la figura estaban vacíos, y su rostro estaba cubierto por una máscara de horror. Alejandro intentó gritar, pero su voz se ahogó, atrapada por el terror que lo envolvía. La figura avanzó hacia él, sus cadenas arrastrándose por el suelo, y a medida que se acercaba, Alejandro pudo ver su rostro. Era una cara familiar, pero distorsionada, como la de un paciente que había sufrido tanto que su humanidad había desaparecido. El hombre levantó su brazo señalando a Alejandro, y entonces, las paredes comenzaron a moverse, apretando el cuerpo del periodista, como si la estructura misma estuviera viva, buscando atrapar su alma. Los gritos de los pacientes llenaron el aire, las voces de los muertos que nunca habían podido descansar. Los ojos de Alejandro se abrieron en terror, y su cuerpo comenzó a temblar, incapaz de moverse, mientras las almas de los antiguos pacientes lo rodeaban, buscando venganza. El hospital, que había sido un refugio para el sufrimiento,
se convirtió en su prisión eterna. Aquel que se atreviera a entrar nunca podría salir. El viento soplaba con una fuerza inusitada esa noche, como si el bosque en el que se encontraba el pequeño pueblo tuviera vida propia. Las ramas de los árboles se retorcían, crujían y se agitaban en una danza oscura, bajo un cielo sin estrellas. En el pueblo se susurraba una leyenda que había perdurado durante generaciones, una leyenda que ningún residente osaba desafiar. Hablaban de un árbol, solitario y gigantesco, en el corazón del bosque, cuyo origen se perdía en el tiempo, pero cuyo poder nunca había dejado de ser temido. Era un árbol que nadie debía acercarse. Nadie que hubiera sido lo suficientemente imprudente como para cruzar su umbral había regresado para contar su historia. Desaparecían sin dejar rastro, como si fueran tragados por la oscuridad misma. Los más viejos del pueblo hablaban de un antiguo hechicero que en sus últimos días de vida maldijo el árbol, condenado a aquellos que osaren acercarse a él a sufrir una eternidad de sufrimiento. Se decía que el árbol no solo reclamaba sus vidas, sino sus almas, las cuales quedaban atrapadas entre sus raíces y sus ramas retorcidas, condenadas a nunca encontrar descanso. Pero entre los jóvenes del pueblo, aquellos que se creían invencibles, había quienes no creían en tales historias. Ellos, en su inexperiencia y valentía, se reían de la superstición, desafiando lo que consideraban un cuento inventado para asustar a los más débiles. Entre ellos estaba Gabriel, un joven escéptico que había crecido escuchando las historias del árbol maldito. Desde que era niño, su abuelo le contaba historias sobre las almas atrapadas, las sombras que salían del tronco del árbol, y cómo nadie que se acercaba podía volver. Gabriel, sin embargo, no creía en esas supersticiones. Pensaba que el árbol era solo un símbolo de la ignorancia de los aldeanos, algo que mantenía a la gente aterrada, pero que no era más que una fantasía. Durante meses, había escuchado las advertencias de los demás, y aunque en su mente aún rondaban las historias, se sentía seguro de que nada malo podría sucederle. La noche en que decidió desafiar la leyenda llegó sin previo aviso. Una tormenta se desató esa tarde, dejando el cielo cubierto de nubes oscuras y un aire denso que hacía que el pueblo se sintiera aún más apartado del resto del mundo. Mientras los aldeanos se refugiaban en sus casas, Gabriel se preparaba para adentrarse en el bosque. Había decidido pasar la noche bajo el árbol maldito y demostrar que no había nada que temer. Con una mochila ligera y una linterna, comenzó a caminar por el sendero conocido, que lo llevaría al corazón del bosque. A medida que se adentraba más y más entre los árboles, el silencio se volvía insoportable. La tormenta parecía haberse detenido por completo, y no había ni el más mínimo susurro de viento. Sin embargo, Gabriel no se dejó impresionar. Estaba convencido de que todo esto no era más que un truco de la naturaleza para asustar a las personas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó al claro donde el árbol maldito se alzaba imponente. Su tronco era de un color oscuro, casi negro, y sus raíces se extendían como tentáculos, hundiéndose profundamente en la tierra. Las ramas, largas y garras, parecían querer tocar el cielo, cubriendo todo el espacio con una sombra espesa. El aire aquí era pesado, y Gabriel sintió como si algo lo estuviera observando. Con una sonrisa desafiante, se acercó al árbol y se sentó a su lado. Encendió un pequeño fuego y se recostó preparándose para pasar la noche. Sin embargo, a medida que la oscuridad de la noche avanzaba, una sensación extraña comenzó a invadirlo. Al principio pensó que era la temperatura fría que caía sobre él, pero pronto comenzó a sentir como si algo se moviera a su alrededor. Algo que no podía ver, pero que podía sentir, como si el árbol estuviera vivo, respirando, esperando algo. No pasó mucho tiempo antes de que las visiones comenzaran. Primero eran sutiles, sombras que se movían entre los árboles, figuras que desaparecían en el momento en que él intentaba fijar la vista en ellas. Gabriel se encogió de hombros, diciéndose a sí mismo que era la falta de sueño lo que lo estaba jugando malas pasadas. Sin embargo, cuanto más intentaba ignorarlas, más intensas se volvían. Las figuras oscuras y distorsionadas comenzaron a acercarse al fuego. Gabriel se levantó rápidamente, pensando que eran otros jóvenes del pueblo que habían decidido seguirlo en broma, pero al mirar alrededor no había nadie. El aire estaba quieto, más denso que nunca. Sus pasos resonaban sobre el suelo cubierto de hojas secas, pero no había respuesta. Un grito resonó en la distancia.
Gabriel no pudo identificar de dónde venía, pero el sonido hizo que su piel se erizara. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y las sombras comenzaron a moverse a su alrededor con más rapidez. Al principio, pensó que era la lluvia que comenzaba a caer, pero pronto las sombras se acercaron más y más, como si quisieran arrastrarlo hacia el árbol. A lo lejos, un susurro comenzó a elevarse, cada vez más fuerte, como si la misma tierra susurrara su nombre. Gabriel, sintiendo el pánico apoderarse de él, trató de correr, pero el bosque parecía extenderse infinitamente a su alrededor. No podía encontrar el camino de regreso. El suelo se volvió resbaladizo, como si estuviera cubierto por una capa de algo más que barro. Sus pies se hundían en la tierra, haciendo que cada paso fuera más pesado que el anterior. De repente, el aire se volvió espeso, como si algo lo aprisionara. Las sombras lo rodearon por completo, y fue entonces cuando vio la primera figura claramente. Una silueta alta, cubierta de oscuridad, con ojos brillando como carbones ardientes, apareció frente a él. Gabriel intentó gritar, pero no pudo. La figura no hacía ningún sonido, pero él podía sentir su presencia, como si estuviera dentro de su mente. Las sombras se acercaron más, abrazando su cuerpo, invadiendo su ser. Los susurros comenzaron a volverse más claros, pronunciando su nombre, pero con un tono gélido y profundo que helaba su alma. De repente una risa, baja y gutural, emanó del árbol. Era un sonido que parecía venir del mismo tronco, como si el árbol estuviera hablando, burlándose de su valentía. Gabriel trató de luchar, de liberarse de la presión que sentía sobre su pecho, pero las sombras lo envolvieron por completo. Con el alma atrapada, vio cómo las raíces del árbol se levantaban, como serpientes que se arrastraban para envolverlo, sujetarlo, atraparlo. Su cuerpo ya no le respondía, y sus pensamientos se desvanecían lentamente, como si fuera absorbido por la misma oscuridad que había desafiado. A lo lejos, una última visión se presentó ante él. El rostro de su abuela sonriendo, pero con ojos vacíos, tan vacíos como el propio árbol. La oscuridad lo reclamó por completo, y su alma quedó atrapada para siempre, condenada a caminar eternamente entre las raíces del árbol maldito, junto a las almas que habían caído antes que él. El árbol, en su silencio eterno, continuó creciendo, esperando a su próxima víctima, mientras la leyenda del árbol maldito se volvía aún más real. Era una tarde tranquila cuando Laura recibió el espejo de su abuela, una pieza antigua con un marco de madera oscura que parecía estar al borde del desmoronamiento. Su abuela había sido una mujer de carácter fuerte, siempre envuelta en secretos, y aquel espejo parecía ser uno de los más importantes de su vida. Laura no entendía del todo la razón detrás de ese regalo, pero lo aceptó con una sonrisa. El reflejo que el espejo ofrecía era tan oscuro como el ambiente que lo rodeaba, pero ella lo veía solo como una curiosidad más. La adolescente lo colocó en su habitación, sobre una mesa de madera envejecida cerca de la ventana. La luz de la tarde caía suavemente sobre el objeto, destacando los detalles del marco, pero al mismo tiempo sumergiéndolo en una sombra inquietante. No le dio demasiada importancia al principio, hasta que una noche, mientras pasaba por delante del espejo, algo extraño ocurrió. Estaba sola en su cuarto, la habitación sumida en el silencio nocturno. Cuando se acercó al espejo para asegurarse de que no había polvo sobre él, notó algo que no había visto antes. El reflejo que le devolvía el espejo no solo mostraba su propio rostro, sino que había algo más, algo que no debería estar ahí. Detrás de ella, en el reflejo, una figura emergía lentamente. Era un hombre, alto, con cabello oscuro y una expresión fría, distante, como si estuviera observando a Laura con una mezcla de desdén y desesperación. Laura giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. La figura solo existía en el espejo, y aunque no podía ver sus detalles con claridad, algo en su presencia la perturbaba profundamente. Su respiración se aceleró y un escalofrío recorrió su cuerpo. El hombre del espejo se mantenía en su sitio, de pie, inmóvil. A medida que sus ojos se encontraban con los de Laura, un sudor frío comenzó a recorrer su frente. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué era lo que lo mantenía atrapado dentro de ese espejo? Laura intentó ignorarlo, diciéndose a sí misma que era solo su imaginación, pero no pudo.
Las noches siguientes se volvieron cada vez más aterradoras. Cada vez que pasaba cerca del espejo, el hombre aparecía detrás de ella. Su presencia parecía hacerse más palpable, más real, como si estuviera esperando el momento adecuado para manifestarse por completo en el mundo real. Laura no podía escapar de su mirada, y cada vez que intentaba mirar hacia otro lado, sentía que algo invisible la seguía. Fue en una noche particularmente silenciosa cuando el terror alcanzó su punto máximo. Laura había decidido enfrentarse al espejo. Estaba cansada de la constante sensación de ser observada. Se acercó al espejo con paso firme, respirando profundamente para calmar sus nervios. Al principio no vio nada fuera de lo común, pero después, como si de un suspiro se tratara, la figura del hombre volvió a aparecer. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. El hombre no estaba quieto, ni mucho menos distante. En el reflejo, lo vio dar un paso hacia ella. Su corazón latió con fuerza mientras veía cómo se acercaba cada vez más. No podía moverse. Sus piernas se sentían como si estuvieran atrapadas en cemento. La figura se acercaba más, y entonces, por un breve instante, Laura juró que el hombre la miró a los ojos. No podía comprender lo que veía. La figura no parecía de este mundo. Sus ojos reflejaban algo profundo, algo lleno de tristeza y locura. Un sentimiento oscuro se apoderó de ella, un miedo tan intenso que sintió que su alma se helaba. De repente, algo hizo clic en su mente. Un pensamiento aterrador atravesó su conciencia. El hombre no solo estaba en el espejo. La figura comenzó a desdibujarse, no por arte de magia, sino por un proceso más siniestro. La silueta del hombre comenzó a deformarse y materializarse de alguna manera, como si su presencia estuviera tomando forma en el aire mismo. El miedo se apoderó por completo de Laura. Ella no quería que eso sucediera. No quería ser la víctima de algo que ni siquiera comprendía, pero estaba completamente atrapada. Con un grito ahogado, dio un paso atrás y vio cómo el hombre parecía seguirla, como si las leyes de la física no aplicaran a él. El aire se volvió denso, frío, y Laura sintió una presión en el pecho que no podía quitarse. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la figura apareció frente a ella, en carne y hueso. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos, ahora más grandes, se abrían de una forma antinatural. La expresión del hombre era la de alguien que había sido arrancado de su propio ser, alguien atrapado en un dolor eterno. En ese instante, Laura entendió que este ser no solo había estado en el espejo, sino que había estado observándola durante mucho tiempo, esperando el momento de poder cruzar la barrera entre su mundo y el suyo. Aterrada, Laura trató de retroceder, pero algo invisible la empujó hacia el espejo. Era como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando, y no podía hacer nada para detenerlo. El hombre la miraba fijamente, como si le hablara en un idioma que no podía comprender. En sus ojos se reflejaban sus propios miedos, sus peores pesadillas, como si el hombre supiera exactamente qué la aterraba. Entonces, un pensamiento cruel cruzó por su mente. ¿Qué si el hombre del espejo no estaba buscando a Laura? ¿Y si el espejo mismo era el verdadero culpable? La historia de su abuela, siempre rodeada de misterio y secretos, comenzó a cobrar sentido. Algo en el espejo, algo oscuro y antiguo, había despertado cuando ella lo tocó. Era como si el espejo fuera una puerta entre dos mundos, un umbral que conectaba su realidad con algo mucho más aterrador. Laura intentó liberarse de la fuerza que la mantenía cautiva, pero no podía. El hombre, con una sonrisa torcida, comenzó a alzarse. Se acercaba lentamente hacia ella, sus dedos extendidos como si estuviera a punto de tocarla. Su piel fría roza la suya, y entonces, el reflejo del hombre en el espejo se desvaneció por completo, dejando solo a Laura atrapada, cara a cara con la figura espectral que había invadido su vida. Con un último esfuerzo, Laura gritó, pero no salió sonido alguno de su boca. Estaba completamente sumida en la oscuridad, completamente atrapada en el mismo espejo que había sido su condena desde el principio. El hombre sonrió una última vez, sabiendo que finalmente había ganado.